Con gusto tiene el uso de la palabra la doctora Diana Victoria Muñoz, gerente del hospital del municipio de Pitalito. Señor presidente de la Honorable Asamblea Departamental, honorables diputados del departamento, muchísimas gracias por esta invitación. Recibimos la invitación en el día de ayer, en la tardecita, y por eso no estoy de manera presencial, que me hubiera gustado estar allá de manera presencial, pero muchísimas gracias por la invitación que nos han hecho para poder nosotros presentar la situación real de los hospitales departamentales y cómo estamos viviendo la crisis del desabastecimiento del oxígeno, que creo que ha disparado en medio de esta tormenta de la pandemia la situación. Voy a iniciar contándoles que nuestro Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, como ustedes muy bien conocen, es un hospital de referencia del sur del departamento, también de los departamentos vecinos y por supuesto, siguiente por favor, y por supuesto en algunas ocasiones de los hospitales del occidente, centro y a veces del norte del departamento del Huila también hemos recibido referencias. Obviamente nuestro hospital departamental no es ajeno a la situación que estamos viviendo, que han comentado ya mis colegas gerentes de los otros hospitales, y quiero empezar diciéndoles que el viernes pasado justamente lideramos una reunión desde nuestro hospital departamental donde invitamos a todos los gerentes de la zona sur del departamento, los 9 alcaldes de la zona sur, los 9 gerentes de las ESE municipales y los 9 directores y secretarios de salud del sur del departamento, muy preocupados justamente porque la situación que estamos viviendo es por tal vez la responsabilidad, el autocontrol y la disciplina de la comunidad en la cual todos los que conformamos y cumplimos un rol dentro del sistema de salud tenemos una gran responsabilidad. La reunión liderada por nuestro Hospital Departamental San Antonio básicamente tuvo la finalidad de mostrarles a los 9 municipios del sur cómo ellos están participando con sus remisiones a nuestro hospital para que tengan en cuenta e impacten en los diferentes municipios estas causas de remisión, porque de alguna manera con medidas y decisiones tanto político-administrativas como de salud pueden disminuir justamente el impacto de las remisiones y por ende, como lo voy a mostrar en otras diapositivas, el consumo del oxígeno y otros insumos importantes para el manejo de nuestros pacientes. Si ustedes pueden ver en esa torta que estamos mostrando en la diapositiva, se pueden dar cuenta que en el primer semestre del año 2021 recibimos 6.395 remisiones del primer nivel de atención, donde el 70%, que equivale a 4.465 casos, es por otro tipo de patologías y de enfermedades de todo tipo. Y si ustedes también observan, el 9% son 611 pacientes que nos han remitido de los 9 municipios, de los 8 municipios, tan solo ese 9% ha sido por COVID-19, pero si ustedes se dan cuenta, el 21% son pacientes de SOAT por traumas, politraumas y traumatismos craneoencefálicos que corresponden a 1.319 pacientes. Estos 1.319 pacientes, en su gran mayoría, tienen trauma craneoencefálico que al llegar al servicio de urgencias exigen que se les haga un procedimiento quirúrgico inmediato y obviamente también salen del procedimiento y de la sala de cirugía a ocupar una cama UCI y también demandan un alto consumo de oxígeno. Es tan amable, ¿me pueden regalar otra
diapositiva, por favor. Siguiente. He querido empezar por allí para mostrarles a ustedes cómo impactan a nuestro hospital las remisiones. Los diferentes hospitales de estos municipios, como ustedes se pueden dar cuenta en la tabla, esas 6.395 pacientes son remitidos por estas 3 causas y obviamente están impactando los servicios del hospital, la demanda de servicios en urgencias, la demanda de camas UCI, la demanda de medicamentos y la demanda obviamente de oxígeno. Seguimos por favor la siguiente. Esto hace entonces que no solamente los pacientes COVID sean los que lleguen y necesiten esas camas UCI, que como lo expresaba la doctora Constanza Sastoque, con la ayuda del nivel nacional y departamental y de ustedes, honorables diputados, pues concedieron que nuestros hospitales pudiéramos hacer la expansión de nuestra capacidad física instalada para dar una prestación de servicios adecuada a nuestros conciudadanos. En esta gráfica ustedes se pueden dar cuenta la línea de cómo se han presentado los casos. Y es que llegan a nuestro hospital no solamente los pacientes COVID que están en la línea moradita, sino que llegan también los traumas, que son grandísimos, gran número de pacientes y obviamente los de otras patologías. Pues son 6.395 casos los que tuvimos que atender y la gran mayoría de estos obviamente demandan que se les aplique y se administre oxígeno. Si es tan amable la siguiente diapositiva, gracias. Quería iniciar por esto y en esa reunión el viernes donde invitamos a los alcaldes, secretarios de salud y gerentes de los hospitales, les socializamos uno a uno de los municipios para que ellos tengan conocimiento de los pacientes que nos llegan a nuestro hospital de cada uno de los municipios para la toma de decisiones que ellos tienen en los consejos municipales de gestión del riesgo. Nuestro hospital hace parte como invitado permanente del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Pitalito. Y en este consejo hemos dejado muy claro al señor alcalde de Pitalito y a todos los participantes en que nuestro hospital es beligerante, exigente, radical, en que las medidas que se deben tomar a través de los decretos municipales que se han sacado deben ser focalizados y deben ir en protección, control y que se exija la disciplina de la comunidad y de la sociedad laboyana, y asimismo les solicitamos a través de un oficio y un comunicado llegar a todos los consejos municipales de gestión del riesgo para que dentro de las medidas que se tomaran político-administrativas desde las alcaldías se hiciera esas exigencias y esos controles, porque como les he mostrado a ustedes, las remisiones no solamente son de pacientes COVID, el gran porcentaje son de pacientes politraumatizados y son pacientes que han sufrido estos traumas porque van de la mano con ingerir bebidas alcohólicas y otro tipo de sustancias alucinógenas, y fuera de eso pues andan en moto sin casco, sin protección, y eso lleva a que la accidentalidad y los traumas sean tan severos y que tengamos una ocupación alta de las camas UCI. La siguiente, por favor. Obviamente en nuestro hospital, igual que el resto de hospitales, como lo dije antes, pues con la colaboración y la ayuda de todos, hicimos un plan de contingencia, hicimos una expansión, contábamos con 10 camas UCI al inicio de la pandemia, pero nuestro hospital obviamente hizo una expansión de 55 camas, logrando tener 65 camas UCI. Hicimos unas fases dentro del plan de contingencia de nuestro hospital, de tal manera que afortunadamente la unidad de urgencias que habíamos gestionado desde el inicio estaban los módulos
listos como para conectar, digamos, los respiradores y los monitores y poder atender los pacientes. Gracias a Dios, nosotros teníamos, digamos, esa ventaja que ya teníamos construida una unidad de urgencias con una capacidad para poder colocar los respiradores, etcétera. El hospital contaba con 275 camas en general y la capacidad fue expandida y se incrementó a 394 camas en su capacidad instalada después de haber iniciado esta pandemia. Eso nos ha ayudado muchísimo para poder atender todos los pacientes COVID-19, las otras patologías y los pacientes de trauma, que como ya lo he dicho, son bastante alto su inherencia y su impacto de demanda de servicios en nuestro hospital. Si es tan amable, le pido el favor, nos pasen las siguientes 2 diapositivas, por favor. Quisiera mostrarles algunas imágenes, como quedaron nuestras expansión de camas UCI. Puede seguir la siguiente diapositiva, es tan amable. Y nuestro hospital hizo la expansión de las camas UCI y también logramos adquirir una central de monitoreo para poder hacerle el control a todos los pacientes que estaban en las camas UCI. Esta fue una central de monitoreo que logramos adquirir con recursos propios de nuestro hospital para beneficiar a todos los usuarios y poder tener un control en el momento real de cada uno de los pacientes, dada la exigencia del control que estos pacientes se les debe tener. Hemos recibido muchos casos positivos atendidos desde el 13 de marzo del 2020 hasta este primer semestre del año. 2.346 casos positivos COVID-19, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva. Ahí podemos ver que el primer pico fue aproximadamente en octubre del año 2020 con 377 pacientes. Enero del año 2021, 283 pacientes. Fue un pico duro, grande, que impactó a nuestro hospital. El tercer pico fue el 26 de junio del 2021 con 239 pacientes. Y seguimos con este tercer pico que realmente es un pico que se ha quedado en meseta, es permanente, se ha estandarizado en el pico, ya es una meseta, y los 2.346 casos positivos corresponden a un 4.4% del total de los pacientes atendidos en urgencias, que atendimos 53.635 casos, y al 30.2% de los pacientes clasificados como sospechosos en su atención inicial. En la gráfica se puede ver el origen de los casos de los diferentes municipios. Obviamente Pitalito impacta con el mayor número de casos, de 1.934 casos, pero hemos tenido casos que nos han enviado de Tesalia, de Obo, de Guadalupe, de Ibagué. Hemos tenido casos de personas que han pasado por Pitalito de Pereira. Nos han mandado pacientes de Jamundí Valle. Han llegado pacientes de Florencia, de Cali, de Pasto, pacientes que se sentían con sintomatología y sabían que no hay camas UCI. En Cali se suben al bus enfermos y llegan a Pitalito, y nosotros acá directamente el servicio de urgencias solicitan la urgencia porque como estaba difícil el sistema de referencia, entonces sencillamente se subían a un bus y llegaban aquí a Pitalito y directamente demandaban la atención en el servicio de urgencias. Nosotros recibimos pacientes de Cundinamarca, de Medellín, recibimos de otras zonas, Tarqui, Suaza, otras zonas del norte del departamento del Huila, de Pasto, de Garzón, de Baraya, etcétera. Gracias a Dios, los pacientes que recibimos de otros departamentos como Cundinamarca, como Medellín, solamente falleció un paciente de 10, lo que quiere decir que la mortalidad, gracias a Dios, fue muy baja.
También nos hemos preocupado en nuestro hospital, si bien no podemos hacer toda la trazabilidad del examen de las PCR, por lo menos sí las tomamos y hacemos todo el proceso adecuado para hacerlas llegar y hacer la lectura. En la diapositiva ustedes se pueden dar cuenta que hemos tomado a junio del año 2021 7.766 muestras y también hemos realizado las pruebas de los antígenos a 3.749 pacientes, las cuales han salido positivas. Todavía nos quedan pendientes a junio 192 resultados de unas muestras para pacientes de COVID, pero lo importante en esto es que hemos estado haciendo el papel y la tarea del cumplimiento del rol como el resto de hospitales departamentales. Y en esta estadística que les quiero mostrar, que de esos 2.346 casos que van atendidos en nuestro hospital desde que inició la pandemia hasta el corte de junio, el mayor porcentaje de pacientes fue atendido del género masculino en un 55% y un 45% de mujeres. También es muy representativa la estadística aquí en el sur, donde nos muestra que el mayor número de pacientes atendidos fueron menores, no como en otras zonas del país que eran adultos mayores. Si ustedes se pueden dar cuenta, el mayor número de pacientes atendidos en nuestro hospital están en el ciclo vital de 30 a 39 años. Hemos tenido casos de pediatría de 0 a 9 años, 42 pacientes. También los adultos mayores, lógicamente, pero llama la atención que la población menor es una población que ha consultado y ha demandado nuestro hospital y los hemos atendido. 1.368 personas corresponden al 58.3% del total de los casos, son menores de 50 años de edad, lo que quiere decir que las decisiones político-administrativas de salud y de todos los que tenemos la responsabilidad de velar por la salud de los huilenses tendrían que ir encaminadas hacia otros rumbos, porque son los jóvenes acá en el sur los que están enfermando cada día más y se ha impactado más con el COVID. También queremos mostrarles que las tareas que se han hecho por la misma expansión, la parte de tecnología, biomédica, el gran talento y equipo humano que se encuentra en nuestro hospital, al igual que en todos los hospitales del departamento del Huila y en Colombia. Hemos hecho la tarea, hemos cumplido los protocolos y la mortalidad realmente ha sido baja comparada con otras partes del mundo y de Colombia. Nosotros recuperamos el 85.55% de los pacientes que han ingresado a nuestro hospital con COVID positivo. Se han recuperado y es un porcentaje menor el que ha terminado lamentablemente como pacientes fallecidos. ¿Podemos seguir, por favor, la gráfica? En esta ya les estoy mostrando pues que la mortalidad de nosotros, aunque ha sido alta, pero son más los pacientes recuperados. Y aquí esta es una gráfica que les quiero mostrar, digamos, los 4 picos. El 22 de octubre tuvimos 29 camas ocupadas, el 26 de enero 35 camas, el 1 de mayo 32 camas y el 14 de junio 37 camas. Y esta ocupación de camas va ligada a la proporción de la cantidad de oxígeno que nuestro hospital ha tenido disponible para la atención de los pacientes, como más adelante les voy a mostrar sobre la capacidad del oxígeno. Podemos seguir, por favor, la siguiente diapositiva. Al censo del día de hoy, 7 de julio, podemos decirles a ustedes que nuestro hospital tiene como pacientes COVID-19 confirmados 27, tenemos 65 pacientes y sospechosos 43 pacientes, lo que quiere decir que aproximadamente hay 108 pacientes por COVID.
tenemos hoy 46.2% de las camas de UCI ocupadas, tenemos 30 camas ocupadas de UCI adultos y de intermedios tenemos 3 camas, lo que nos da para el 25% de ocupación. Tenemos las remisiones, obviamente, de los diferentes municipios, ya eso es al censo del día de hoy. En la siguiente diapositiva, por favor, si es tan amable. Pues nosotros nos llegan pacientes, obviamente, de todos los municipios del sur, como ya lo mostré, pero ustedes se dan cuenta, obviamente Pitalito es el mayor generador de pacientes, de pacientes COVID, igual el resto de municipios del sur. Es tan amable la siguiente diapositiva, gracias. Y en la gráfica que ustedes van a ver de tendencia, en la siguiente diapositiva, queremos mostrar es que en el mes de julio, pues ese pico se quedó en meseta, no ha disminuido aquí en el sur como en el departamento del Huila. Seguimos teniendo una tendencia a permanecer estático y al aumento, y obviamente el porcentaje de utilización de las camas UCI también van en ese sentido, no se han disminuido. Ahora, ¿por qué Pitalito ha permanecido con un equivalente a la capacidad instalada de las camas UCI, teniendo 65 camas? El promedio general ha sido entre el 47 y el 50%, justamente por la cantidad de oxígeno que la empresa que nos provee el oxígeno pues está desabastecida y no nos da la cantidad de oxígeno que se requiere para poder atender todo el número de camas. Entonces, si es tan amable, podemos seguir las diapositivas. Eso ha hecho que nosotros hagamos una contingencia en el uso de los servicios del hospital. Estamos en alerta roja. Entonces, el hospital está atendiendo todo lo que nos llega por el servicio de urgencias, procedimientos quirúrgicos. Ya ustedes se pudieron dar cuenta que el trauma en el sur es elevadísimo y son pacientes que demandan UCI, demandan oxígeno. Igual el otro gran grupo de otras patologías de pacientes que nos preocupan son todos los pacientes que por efecto pandemia y paro no tuvieron los controles adecuados de sus patologías crónicas como hipertensión, diabetes, enfermedades renales, y hoy en día están sufriendo las complicaciones y las agudizaciones de sus enfermedades, como por ejemplo un paciente con una crisis hipertensiva nos llega con un accidente cerebrovascular o lo que comúnmente le llamamos un derrame cerebral. Ese paciente ingresa a urgencias y también necesita cama UCI y también necesita que le administremos oxígeno. Entonces son 3 grupos grandes de pacientes: pacientes COVID, pacientes de trauma y los pacientes que se están agudizando sus patologías crónicas. Eso hace que la demanda sea mayor todos los días y que el desabastecimiento de oxígeno sea menor. Nosotros no somos ajenos a lo que están viviendo el resto de hospitales departamentales de nuestro departamento, valga la redundancia. Seguimos, por favor, con la siguiente diapositiva. Queremos mostrarles el comparativo de la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. La mortalidad mundial por 100.000 habitantes es una gráfica importante porque a nivel mundial ustedes se dan cuenta que esa mortalidad, este es con corte a junio de este año, está en el 50.59. En Colombia la mortalidad estaba en 210. En el Huila estábamos por encima de la nacional, que es 214. Y en el hospital de Pitalito, que nosotros la medimos obviamente de acuerdo al área de influencia, que son 334.000 habitantes aproximadamente de los 9 municipios, nos dio un 62.28, y como se ve en la gráfica, todos los municipios tienen una tasa de mortalidad altísima.
por ejemplo, son municipios pequeños, pero por 100.000 habitantes tienen una tasa, por ejemplo, qué sé yo, cualquiera, San Agustín, 161, está muy por encima de la tasa mundial, etcétera, siendo un municipio tan pequeñito, con una tasa de mortalidad tan grande. Entonces, esto nos llama la atención y pues ha sido materia de preocupación y por eso se lo dimos a conocer a los diferentes municipios, a sus consejos municipales de gestión del riesgo, pues para poder tomar las diferentes medidas desde los diferentes niveles de donde se pueden tomar las decisiones. Seguimos, por favor, si es tan amable, para terminar mostrándoles a todos ustedes el tema del impacto del consumo de oxígeno y la crisis de ese desabastecimiento del oxígeno. Pues el oxígeno, como ya lo dijeron las doctoras gerentes de los hospitales Neiva y La Plata, pues el oxígeno es un medicamento básico para el manejo de los pacientes COVID y de todos los pacientes. Nosotros tenemos un tanque y también el proveedor nuestro es la empresa Messer. Tenemos un tanque con una capacidad instalada de 6.000 kilogramos. Hoy, 7 de julio, a las 7 de la mañana teníamos 5.300 kilogramos porque el día de ayer, en la nochecita, llegó el tanque y nos proveyó del oxígeno y por eso tenemos esa cantidad de oxígeno hoy. Pero ese oxígeno que amanecimos hoy con 5.300 kilogramos, quiero contarles lo siguiente. Nosotros tenemos también pues un plan de contingencia para el oxígeno, tenemos varios cilindros con capacidad de 180 kilogramos que nos darían un plan B de 4.5 horas de consumo más. También tenemos 3 termos criogénicos que en un plan donde el oxígeno, ya tuvimos que hacer uso de todo ese plan A, plan B y plan C. La semana pasada que tuvimos total desabastecimiento, entonces tuvimos que echarle mano hasta el plan C, estábamos muy preocupados. La semana pasada tuvimos un día en que nos quedaban 15 minutos para que el hospital se quedara sin una gota de oxígeno. Llegó el tanque afortunadamente y nos conectamos y obviamente nos dio el oxígeno pues que habíamos gestionado. Pero quiero contarles lo siguiente, un solo respirador, o sea, una cama de UCI, se está gastando 19 kilogramos día de oxígeno, una sola cama. Nosotros hemos mantenido más o menos el 50% de las camas, eso nos da un 32 camas. Eso quiere decir que solamente teniendo 30 camas de UCI con paciente con respirador, utilizaríamos 570 kilogramos de oxígeno al día. Pero nosotros tenemos 65 camas. Quiere decir que nosotros en un día nos gastaríamos 1.140 kilogramos. La empresa Messer a través de un comunicado que le hicieron llegar al ministro de Salud, a la Secretaría de Salud y a todos los entes, dicen, Pitalito, no le podemos garantizar más de 1.210 kilogramos semana. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo dividimos en 7 días, solamente por día nos estarían dando 172 kilogramos de oxígeno, cuando nosotros en el día nos estamos consumiendo 700 kilogramos día. Es decir, nos quedarían faltando más de 500 kilogramos día para poder atender a todos nuestros pacientes como debe ser. Ese desabastecimiento de oxígeno es tan crítico porque solamente con las camas UCI se estaría demandando y gastando toda esa concentración de oxígeno, sin contar el resto de pacientes que están en salas de cirugía, en la sala de respiratorio de los niños, los neonatos, los pacientes hospitalizados, que también hay pacientes COVID
hospitalizados. No todos están en las UCIs, pero el tratamiento básico es por oxígeno. Total, nuestro hospital también ha sufrido desabastecimiento. ¿Qué hemos hecho? Ustedes ven ahí en la curva rojita, ustedes se dan cuenta que en el año 2020 gastábamos en el mes, gastábamos 6.000, 10.000, 5.000, 6.000, más o menos mensualmente. En el año 2021 nos hemos gastado en enero, que fue un pico, gastamos 20.100 kilogramos en el mes. Y Messer nos está diciendo que nos va a dar nomás 4.300 al mes. Imagínense ustedes con cuánto nos quedaríamos sin 16.000 kilogramos al mes menos. Con eso no alcanzamos a atender ni la quinta parte de los pacientes que nos ingresan y es lo que nos tiene muy preocupadas. La línea moradita que ustedes ven en la tabla es el plan de contingencia de Messer, que dicen les vamos a dar 4.389 kilogramos mes y nosotros nos estamos gastando diariamente y haciendo contingencia 700 kilogramos al día, porque cada respirador consume aproximadamente 19 kilogramos día de oxígeno. Entonces, finalmente, la problemática en este momento es del desabastecimiento de oxígeno. Gracias a Dios hemos contado con equipamiento, talento humano, tecnología, etcétera. Pero en este momento el grave problema es el oxígeno que no llega con la frecuencia y la cantidad necesaria de acuerdo a la demanda. Si ustedes me lo permiten, con todo respeto, pudiera decir que lo que debemos hacer todos, en primer lugar, pues son las decisiones político-administrativas desde todos los niveles. Fue preocupante y por eso nosotros llegamos a la conclusión que teníamos que liderar desde nuestro hospital una reunión con todos los alcaldes del sur y los equipos de salud para invitarlos a que tomaran medidas en cada municipio. No solamente por el COVID y por la responsabilidad y la disciplina y el autocontrol de las personas y lo que genera el impacto con la comunidad, sino por los traumas, los accidentes, etcétera. Creo que nosotros todos los que trabajamos en salud tenemos un rol que cumplir desde el primer nivel hasta los altos niveles de complejidad. Lo que decía el doctor Hechen es muy válido. Tenemos los que trabajamos en salud y los que no, debemos buscar una forma de llegarle a la comunidad para poder hacer nacer en ellos el hábito y la disciplina y el autocontrol. Creo que la comunidad le ha perdido el miedo y solamente las personas que han tenido pérdidas familiares, que han llorado la falta de un ser querido, son las que en este momento están pasando el sufrimiento y pidiéndole a Dios fortaleza para poder suplir la ausencia de esos familiares. Vivimos en nuestro hospital todos los días el dolor de los familiares y los amigos que se pierden, pero creo que nosotros cumplimos un rol muy importante en salud, cada uno. Primer nivel, prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Creo que tenemos que llegarle más a la gente, educarla más, explicarle más, buscarle el lado amable a todos los ciudadanos para que comprendan que esto no es un juego y que se están perdiendo vidas absolutamente todos los días. Y desde el nivel nacional, como muy bien ustedes lo decían al inicio de esta reunión, de este debate, e invitación en la asamblea, pues muy importante, honorables diputados, la ayuda de ustedes ante el nivel nacional para que las políticas ministeriales de salud se abran un poco para tomar decisiones en cuanto a importaciones y empresas productoras de oxígeno más grandes y que no dependamos de multinacionales.
sino que el propio país produzca la cantidad de oxígeno que estamos necesitando en nuestro país. Estamos dependiendo de la producción que se hace fuera del país y por eso nosotros estamos recibiendo migajas. Sería muy bueno que a nivel nacional se hiciera la solicitud y que el ministerio nos escuchara y viera que necesitamos, porque atendemos colombianos, definitivamente todos, colombianos y seres humanos que vienen de las naciones vecinas, porque en Pitalito viene personas, hay mucho ecuatoriano que viene aquí a nuestro hospital, venezolano, etcétera, como todos los hospitales de Colombia. Creo que en esas 3 direcciones pues deberían ir encaminadas las soluciones de nosotros. Muchas gracias por la oportunidad, señor presidente de la Asamblea y honorables diputados. Les agradezco mucho este espacio.